Hola, buenos días, estimados compañeros, compañeras, estimados docentes, profesora. Mi nombre es Felipe Lira Ibacache, soy estudiante del técnico en enfermería en el Instituto de IEPSE de Calama. Hoy les estaré hablando sobre los derechos humanos en este video. ¿Ya? Los derechos humanos originalmente se empezaron a implementar después del fin de la Segunda Guerra Mundial, como contexto histórico de los derechos humanos, a través de una carta que se creó cuando se creó la Organización de las Naciones Unidas en 1949, que fue emplazada en San Francisco, Estados Unidos, que a los pocos años después se trasladaría a Nueva York. ¿Ya? Los derechos humanos obviamente reflejan una idea globalizada, mejor, como para poder explicarlo de buena forma, es que trata sobre los derechos humanos, por ejemplo, que si se han cometido crímenes horribles contra la gente civil, contra niños, adultos mayores, cosas así. Por ejemplo, si han sido maltratados, violentados, torturados, incluso hasta matarlos en vida. En este caso voy a hablar de los derechos humanos en el área de la salud. Para dar cómo se pueden aplicar estos derechos y generar como una especie de educación en el área de la salud. Por ejemplo, cuando uno va a un centro asistencial, los pacientes tienen derechos, igual que los auxiliares. Tienen que siempre mantener y respetar los derechos, tanto humanos como los del paciente, porque van conjuntos, van unidos. Si eso se rompe, significa que ya hay violado varios derechos. Por ejemplo, si vas a tratar a un paciente que necesita ser atendido y quiere que se respete su privacidad, obviamente tienes que hacerlo. Porque ya ha ocurrido casos en los que se han violado los derechos humanos y cuando uno atiende a los pacientes han surgido también tortura, también en los centros de salud donde los asistentes de salud o los TENS, enfermeros o médicos, han tenido una actitud muy agresiva y violenta con unos pacientes, si es que no le siguen sus instrucciones o son de esos médicos que creen que tienen que darlo todo así a la rápida, que creen que solo por atender a los pacientes van a ganar plata. Porque muchos de los casos se refieren a términos así, de dinero. Lo que sí tienen que mantener y respetar siempre, porque ha habido muchos casos de violencia, tanto en adultos mayores y en niños. En los niños también, especialmente porque han ocurrido que siempre los médicos, los pediatras, los enfermeros, enfermeras y TENS han visto casos de que cuando llegan niños de familias, por ejemplo, familias disfuncionales, a centros de salud y hay casos de que los enfermeros se portan muy agresivamente con los niños. Los maltratan cuando no les hacen caso, cuando los van a revisar, atender, cosas así. Por ejemplo, les pegan o aprietan así los brazos, las piernas o cualquier parte del cuerpo y le dejan moretones. Ahí se está respetando como la integridad física de la persona. Pero hay muchos más casos con los adultos mayores. Por ejemplo, en los hogares de ancianos, en los centros del Senama, especialmente ahí ha habido casos de que hubo asistentes que ayudan a los adultos mayores a, a maltratarlo, a golpearlo, dejándolos sin comer, los encierran o les cambian los medicamentos. Y ahí, por ejemplo, hubo un caso, pero no sé si me acuerdo, que hubo un caso de que, por ejemplo, no acá en Chile, sino en Estados Unidos, por ejemplo, durante la pandemia, hubo un hogar de ancianos que fue abandonado por el propio personal médico, por el temor del COVID-19. Ahí
los familiares de de esos ancianos fueron, ahí se dieron cuenta que no había nadie. Ellos entraron al aula, al centro asistencial para adultos mayores o residencia para mayores, encontraron nadie del personal, solo a los pacientes en sus habitaciones, incluso pacientes que se cayeron, hasta incluso fallecidos. Eso sí ha causado un shock a nivel mundial porque no debería ser así. Por eso hubo, y más encima, los derechos humanos obviamente tienen que tratarse de respetar. Porque, por ejemplo, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, hubo, hubo conflictos donde se violaron derechos humanos, represiones, cosas así contra la población, o la libertad, también restricción a la libertad de expresión, de todo, en todo ámbito, en comunicaciones, en salud, en la vida privada de la gente, su integridad social, todo eso fue restringido durante esos tiempos, pero no como hoy en día que se puede ver más, como más liberalizado el tema a nivel mundial. Por esto es que los derechos humanos tienen que respetarse sí o sí, porque ya no podemos, y no se puede seguir violando estos derechos, sí, porque han causado mucho daño durante mucho tiempo. Por eso es que esta carta que existe en la ONU, que es de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, ahí esa carta como la Carta Magna, como le llaman, es la que fundamenta todos los derechos humanos que existen para que ejerza a nivel mundial, en todos los países del mundo. Por ejemplo, aquí en Chile, esa carta es la que más influye aquí, porque acá hay muchas instituciones que se respetan, que tienen que valorar los derechos humanos. Por ejemplo, durante la dictadura también hubo muchas violaciones a los derechos humanos. Por eso ha ocurrido tantos derechos humanos que han sido violentados, por ejemplo, por el tema de política, en términos de política, en salud, en educación, en todo ámbito. Y por esto es que ya hay que hacer un cambio ahora. Tanto cambio tanto especialmente para el tema de salud, en términos de salud, hay que cambiar directamente cómo atender bien a los pacientes, cómo llevarse con ellos, cómo saber cómo respetar los derechos tanto del paciente y como del personal, y también los derechos humanos, porque no se puede permitir que sigan ocurriendo casos así dentro de los centros asistenciales. Por esto se deben realizar charlas, cursos, actividades al aire libre con los pacientes, también hacer como cursos de capacitación sobre los respetos a los derechos humanos en los centros de salud. Porque esto ya no puede seguir así. Por ejemplo, aquí en Chile ha ocurrido un caso en un centro de salud en Puerto Montt, si no me equivoco, hace unos 6 años atrás, que violentaron a un enfermero que estaba llamando a un paciente y justo se le acercó un paciente, una persona desconocida X, que empezó a maltratarlo, a decirle garabato y también y hasta el punto que ya llegaron a los golpes. En este caso ha ocurrido también y pues el maltrato al personal de salud ha crecido mucho también. Esto refleja un caso grave de violación de derechos así del paciente, del personal de salud, humano, todo ámbito. Por esto es que hay que hacer los cambios ahora. No hay que seguir postergándolo hasta que ocurra un homicidio accidental o involuntario dentro de un centro de salud. Por eso hay que hacer cursos, capacitaciones, actividades, todo lo que tenga disponible a su alcance para poder hacer este cambio. Sí, porque ya esto no puede seguir, ya ha causado mucho daño. Yo igual he sido testigo cómo maltratan acá, por ejemplo, en el hospital Carlos Cisterna de Calama. Por ejemplo, cuando llegan pacientes
golpeado de la calle, así, drogado, alcoholizado. También he visto casos. Y durante la pandemia igual también era muy grave porque no se permitía, a veces algunas enfermeras donde estaban sobrecargadas con los pacientes COVID y no COVID, se han visto a veces estresadas a punto que ya no que se desconectan de la realidad y no tratan bien a la gente, a los familiares de las personas hospitalizadas, todo eso. Por eso hay que hacer estos cambios ahora. No se puede seguir postergando hasta que ocurra un incidente grave dentro de un centro de salud. Y yo como TENS tengo que aprender a respetar, a valorar y seguir y respetando los derechos humanos hasta el día que no existamos en este planeta. Porque ya estos derechos que llegaron para quedarse y tienen que seguir así. Por favor, por favor, me gustaría pedirles también a ustedes que también valoren estos cambios que deben hacerse para que no se sigan ocurriendo estas atrocidades. Ya vivimos la Segunda Guerra Mundial durante los gobiernos de dictaduras, por ejemplo, de Corea del Norte, de Portugal, de Irak, de, de Uganda, por ejemplo, de esos países que han ocurrido dictaduras que se violaron los derechos humanos, hubo crímenes contra la población, cosas así. También en Chile, la dictadura de Augusto Pinochet. Por eso hay que seguir respetando los derechos en todo ámbito, pero en área de salud sí se tienen que respetar, porque esto no puede seguir. Bueno, es que estos temas es muy doloroso, yo lo entiendo, porque es muy duro enfrentarse a casos así. Llegan a doler hasta el alma, hasta desgarrarte el alma y te derrumba, pero igual tienes que sacar fuerza de donde tengas escondida por ahí para salir adelante. Por eso hagan los cambios ahora. Bueno, estimados compañeros, compañeras, este video lo voy a subir en un rato más a YouTube y después en el informe que voy a hacer, ahí voy a dejar el link de este video para que lo puedan ver. ¿Ya? Tal vez, qué bueno espero que le haya quedado claro todo lo que les expliqué. ¿Ya? Porque esto va a ser de gran ayuda en el futuro. Porque ya toda la gente que quedó ya del pasado ya no vale. Ahora viene lo que vienen los cambios ahora en el presente que nos conduzcan al futuro. Ya, estimado compañero, compañera, estimada profesora, los dejo y este video lo voy a subir en un rato más para que lo vean, para que quede muy claro este tema. Ya, que tengan una buena semana, cuídense harto y nos estamos comunicando. Ya, hasta luego.